Ahora que conocemos cómo funcionan las técnicas de agrupamiento de nubes dinámicas o el método de K-medias, vamos a ver cómo podemos implementar este tipo de técnicas de análisis sobre la herramienta R. Veamos un tutorial de cómo implementar el método K-medias en R. Lo primero es la carga de datos. Como sabemos, los datos de las flores que vimos en el ejemplo de análisis exploratorio de datos y de componentes principales son datos que ya están incluidos en el R, por tanto no tenemos que cargarlos dentro de un archivo ni de internet, sino lo podemos cargar directamente con la función data. Lo vamos a asignar al data frame llamado datos, a nuestra variable datos. Pudiéramos trabajar directamente con iris, pero como queremos posiblemente hacerle modificaciones al conjunto de datos, es mejor que lo trabajemos con una variable separada. Dentro del análisis exploratorio conocemos este conjunto de datos, tenemos 5 variables, las primeras 4 son numéricas, la quinta es categórica, de este tipo factor, y nos determina la clase o la especie de la flor. Son 150 filas por 5 columnas, en donde cada fila representa el registro de una flor distinta. Ahí vemos en la estructura, aquí tenemos 150 observaciones con 5 variables, aquí tenemos un ejemplo de los valores que están dentro de cada una de esas vectores o columnas, y la última, que es de tipo factor o categoría, con 3 etiquetas o con 3 categorías. Aquí tenemos la descripción de los percentiles más importantes para cada una de las variables. Recordemos que tenemos 50 observaciones de setosas, 50 versicolor y 50 virgínica, lo que nos determina 150 observaciones totales dentro del conjunto de datos. Aquí podemos ver un ejemplo de la columna especies. Fíjense que las primeras 50 son setosas, las siguientes son versicolor, y aquí vemos cómo a partir de las 100 en adelante, 101 en adelante son virgínicas. Esta es una distribución de diagramas de dispersión para cada uno de los pares de variables. Observen como desde determinados puntos de vista la data está bastante separada, lo que son cada una de las clases, lo que significa que si no conociéramos cuáles son estas clases, es posible aplicar una técnica de búsqueda de conglomerados o de clusterización para identificar esas clases. Es por eso que el método K-medias o los métodos de búsqueda de conglomerados también se conocen como métodos de clasificación no supervisada. Veamos. Los datos se encuentran agrupados en el espacio por especies, por lo que un trabajo de clusterización es viable y se observan altas correlaciones entre algunos pares de variables. En el cálculo de las correlaciones se puede realizar con la función core. Aquí tenemos la matriz de correlaciones. Observen que la mayor correlación la tenemos entre el largo del pétalo y el ancho del pétalo, y le sigue las correlaciones entre el largo del pétalo y el largo del sépalo, y el ancho del pétalo y el ancho del sépalo. Veamos cómo aplicamos el método K-medias en R. La aplicación del método K-medias es muy sencilla, se hace simplemente usando la función K-means, pasándole como parámetro dos cosas. Primero, el conjunto de datos. Recordemos que le vamos a quitar la quinta columna dado que no queremos incluir la variable especies. Se trata de una clasificación no supervisada, es decir, no requiere de una variable objetivo para poder operar. Por otro lado, le tenemos que pasar el valor de K. ¿Cuántos grupos queremos buscar? Como estamos trabajando con 3 flores, a priori sabemos que son 3 grupos. Esto no ocurre en la vida real, no siempre vamos a saber a priori cuántos grupos buscar, pero podemos valernos del hecho de conocer el conjunto de datos lo suficientemente bien como para saber que primero vamos a buscar con 3 grupos. Esta función K-means se encuentra en el paquete stat. El paquete stat viene por defecto en R, de manera que no hay que cargarlo con la función library, ni tampoco tenemos que instalarlo. El resultado lo vamos a guardar en la variable grupos. Al escribir grupos en la consola vamos a obtener el resultado, un pequeño resumen del resultado del modelo de K-medias. Este objeto grupos no es otra cosa que un modelo de tipo K-medias resultado de aplicar el método sobre un conjunto de datos. Observen cómo tenemos acá 3 grupos de tamaños 62, 38 y 50, lo cual es interesante porque recordemos que cada grupo debería ser de tamaño 50.
Por otro lado, tenemos aquí los tres vectores resultantes que corresponden con los centros de masa de los tres grupos encontrados. Y en función de la distancia de cada uno de los individuos a estos centros, entonces se etiquetaron todos los individuos en función de a qué centro se parece más. Fíjense como los primeros que están acá son fundamentalmente cercanos al grupo 3, que está aquí. Los siguientes están fundamentalmente más cerca del grupo 1 y los últimos están en su mayoría cercanos al grupo 2, que es este que está acá. Sin embargo, observen como hay algunos unos regados por ahí, por tanto lo que esto significa es que algunos individuos resultaron del grupo 2, del tercer grupo, perdón, o del grupo con etiqueta 2, resultaron más cercanos al 1. Sabemos que eso no está bien porque en nuestro conjunto de datos los valores estaban ordenados. Los primeros son cetosa, luego versicolor y luego virgínica. Al observar con más detalle el resultado del objeto grupos, observamos que esta operación nos da información sobre el tamaño de cada grupo, como el size, los centros y los clústeres, que fue lo que acabamos de ver. Pero un poco más abajo, y que no se muestra en la gráfica, está también el número total de iteraciones que requirió para hacer la operación, la inercia total del conjunto, TOTS SS, la inercia interclases o intergrupos, betweenes, y la inercia intraclases o dentro de los grupos, withins. Observen que para medir la heterogeneidad entre grupos utilizaremos betweenes, para medir la homogeneidad dentro de los grupos usamos withins. Por otro lado tenemos otra variable llamada tot_withins que nos da la inercia intraclases total. Eso es básicamente la suma de todas las inercias dentro de cada uno de los grupos. También podemos ver que nos muestra una medida de calidad que la calculan como betweenes entre tots, es decir, la inercia intergrupos entre la inercia total. Recordemos que la inercia intergrupos nos da la distancia entre grupos. Queremos que sea lo más grande posible, porque queremos que los grupos sean lo más heterogéneos posible entre sí. Y esto nos da un 88.42%. Esto es una buena medida de calidad de la aplicación del método K-medias. Recordemos que K-medias busca optimizar el agrupamiento maximizando la distancia entre grupos, es decir, betweenes, y minimizando la distancia dentro de los grupos, que son los withins. De manera que este valor entre el total, la inercia total, que sabemos que es el máximo valor que puede tomar, es una buena medida de calidad. Si lo multiplicamos por 100 nos da un valor más o menos porcentual de la calidad de nuestro método de agrupamiento o nuestro resultado. Además, por el teorema de Fisher sabemos que la inercia total de distancia es una constante para un mismo conjunto de datos. Por tanto, podemos utilizarlo. Si vemos directamente el resultado de grupos $cluster, nos va a dar las etiquetas asignadas a cada uno de los individuos. Vemos que los primeros individuos fueron etiquetados como 3, el siguiente grupo como 1 y el siguiente grupo como 2. Aunque hay algunos 1 regados, la mayoría son 2. Podemos decir entonces que la etiqueta 2 está asignada al tercer grupo. al tercer grupo. ¿Qué significa esto? La etiqueta 3 se asignó al primer grupo, que corresponde con las cetosas. Es decir, el grupo 3 obtenido por el método K-medias realmente es una manera de clasificar indirectamente al grupo cetosa, mientras que la etiqueta 1, que es el segundo grupo, correspondería con las versicolor, y la etiqueta 2, que es el tercer grupo, correspondería con las virgínicas. Es decir, si yo identifico que una flor es de etiqueta 3, puedo decir que se trata de una cetosa, si es etiqueta 1, que es una versicolor, o si es etiqueta 2, que es una virgínica. Si quisiera utilizar este método como para clasificar de manera no supervisada los datos. Aquí vamos a ver una representación gráfica de los centros obtenidos. Fíjense que si yo tomo la categoría de centros y le asigno como nombre a cada uno de las variables, clúster 1, clúster 2 o clúster 3, porque tengo los centros 1, 2 y 3, entonces puedo hacer una graficación utilizando barplot. Si uso bsize igual true, me va a colocar todas las clasificaciones dentro del mismo gráfico. Y observen cómo podemos ver la distribución
del largo y ancho del sépalo, largo y ancho del pétalo para cada uno de los clústeres. Fíjense que esta distribución se parece un poco a la que vimos en el análisis exploratorio de los datos de estos valores. Este es el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. El clúster 1 y el 2 se parecen mucho, solo que el 2 tiende a tener valores un poco más grandes que el 1. Sí, deben ser flores muy parecidas en forma, pero en tamaño son diferentes. El clúster 3 sí tiene una forma completamente distinta, porque las proporciones de largo y ancho de sépalos y pétalos es distinta. Vamos a ver estos resultados ahora utilizando varios gráficos de dispersión de diferentes variables, pero dibujándolas en función de los clústeres, no de las especies. Vamos a ver, por ejemplo, la columna 1 y la 4, la 2 contra la 1, la 3 contra la 2, la 3 contra la 4, a ver cómo se ven. Recordemos que para eso utilizamos la función par, de manera de dividir la pantalla, en este caso en 2 por 2. Fíjense aquí cómo tenemos el gráfico del ancho del pétalo contra el largo del sépalo. Aquí tenemos el largo del sépalo contra el ancho del sépalo. Aquí tenemos el ancho del sépalo contra el largo del pétalo. Esto es una muy buena distribución de los datos. Aquí se ve muy claramente por qué están separados los grupos, como están separados. Y aquí también tenemos otra bastante buena de el ancho del pétalo contra el largo del pétalo. Recordemos que estas eran dos variables que tenían mayor correlación entre sí, pero también nos ayudan bastante a diferenciar dónde están ubicados los diferentes grupos. Aquí vamos a ver gráficamente el tamaño de los grupos obtenidos. Fíjense que no son muy homogéneos. El primero tiene casi 60, el siguiente un poco menos de 40, 38 y el último 50 observaciones. Los clústeres 1, 2 y 3. Recordemos que el 1 era la versicolor, el grupo 3 correspondía a las setosas y el grupo 2 a las virgínicas. Nos valdremos del conocimiento que tenemos de las verdaderas clases, es decir, de la columna especies. Dado que Camedias no hace uso de esta información, los resultados no tienen por qué coincidir de manera exacta. Para asociar los grupos generados por el método con las categorías reales, tomaremos el registro de cada tipo de flor y veremos los grupos a los que fueron asignados. Para esto vamos a tomar la etiqueta que más se repita para cada uno de los grupos. Entonces vamos a utilizar la función moda. Esa función la vamos a crear de esta manera. Cuando lo corremos dentro de R o dentro de RStudio, lo que hace es agregar una nueva función disponible dentro de nuestro ambiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar vamos a crear primero una clase que va a ser el factor de la columna 5, es decir, clases va a contener el vector de todas las clases reales de las variables y predicho va a contener el vector de todas las etiquetas generadas por el método Camedias. Como las etiquetas son 1, 2 y 3, entonces vamos a sustituir en este caso el 1, 2, 3 por su correspondiente valor, setosa, versicolor y virgínica, tal como están guardadas en la variable clases, para poderlas comparar. Entonces, vámonos primero a todas las etiquetas asignadas a los valores entre la posición 1 y 50, y vamos a tomar de todas esas etiquetas la moda, es decir, la que más se repita, y es el que le vamos a asignar al valor de clúster en el vector predicho. Entonces, todas las variables entre 1 y 50, vamos a tomar cuál es la etiqueta más repetida y a ella le vamos a asignar el valor setosa. Luego vamos a hacer lo mismo con los valores entre 50 y 100. Vamos a ver cuál es la etiqueta o la moda de las etiquetas asignadas a los puntos entre 50 y 100 y es el que le vamos a asignar al vector predicho. Es decir, en nuestro caso había sido 3, 1 y 2, entonces todos los 3 van a ser setosas, todos los 1 van a ser versicolor y todos los 2 van a ser virgínicas. Ahora vamos a utilizar una función bastante usada en minería de datos porque nos permite crear lo que llamamos una matriz de confusión. Eso lo vamos a estudiar más en detalle más adelante. Por ahora lo que nos interesa saber es que cuando aplicamos la función table
sobre dos vectores. Recordemos que estos dos vectores contienen, el vector clases contiene todas las etiquetas reales, todas las especies reales de cada flor. El vector predicho contiene las etiquetas obtenidas por el método de K-medias y traducidas a setosa versicolor virgínica. Ahora, estos dos vectores no tienen por qué ser exactamente iguales, evidentemente, pero vamos a contabilizar cuántas veces son iguales, cuántas veces son diferentes y cuántas veces ocurre cada tipo de combinación posible. Por eso, este método nos genera una matriz, la vamos a llamar MC. Esa matriz tiene, por una parte, los valores que están descritos en la clase, en el vector clases, y los valores, y en las columnas, los valores que están descritos en el vector predicho. Observen que la mayoría de los datos están en la diagonal, es decir, la mayoría de las cetosas, predicho dice que son cetosas, la mayoría de las versicolor, predicho dice que son versicolor, y la mayoría de las virgínicas, el método dice que son virgínicas. Sin embargo, fíjense cómo hay algunas virgínicas, 14 virgínicas, que el método las clasificó como versicolor, al igual como hay 2 versicolor que fueron identificadas como virgínicas. Entonces, esta matriz se lee de la siguiente forma: las filas son las etiquetas reales, las especies, la columna son las etiquetas obtenidas por el método K-medias. Entonces, si yo quiero saber cuál fue la efectividad de la clasificación no supervisada generada por el método K-media, básicamente sumo la diagonal y la divido entre la sumatoria total de la matriz, que es justamente lo que estamos haciendo acá. La sumatoria de la diagonal de la matriz entre la sumatoria de la matriz me da la efectividad total y es 0.89, es decir, un 89.3% de los resultados fueron clasificados correctamente por el método K-medias. El error es el complemento de esto, es decir, 1 menos la efectividad me da 0.106, es decir, cercano al 10% de error. Este resultado visto en la matriz que acabamos de estudiar lo podemos ver desde varios puntos de vista. Si lo vemos por filas, fíjense que todas las filas suman 50, obviamente, porque hay 50 de cada tipo de flor. Obtenemos un gráfico de este tipo. Vamos a usar un bar plot. Uso la traspuesta de la matriz para que dibuje por filas con los colores del 2 al 4, pero donde vamos a utilizar la diferenciación. Fíjense que cada barra corresponde con una fila. La primera es totalmente roja porque todas las cetosas fueron clasificadas como cetosas, pero las siguientes vamos a dibujarlas en función de cómo fueron clasificadas. La versicolor, casi todas fueron clasificadas como versicolor, menos 2. Recordemos que hubo 2 que fueron versicolor clasificadas como cetosas. Mientras que las virgínicas, un buen porcentaje fue clasificado de manera incorrecta. Aquí tenemos la leyenda de los clústeres. El clúster rojo es el clúster 3, el clúster verde es el clúster 1 y el clúster azul es el clúster 2. Recordemos que el 3 era la cetosa, el 1 el versicolor y el 3 la virgínica. Esto es una forma de ver qué tanto porcentaje de las clases reales fueron clasificadas correctamente. Otra manera de verlo es desde el punto de vista de las columnas, es decir, de todas las clasificadas como clúster 3, ¿cuántas realmente lo eran? Fíjense cómo todas las clasificadas como clúster 3 están bien, todas las clasificadas como clúster 1, algunas eran versicolor y algunas eran virgínica, pero fundamentalmente la mayoría versicolor, y en el clúster 2 la mayoría son virgínica y un porcentaje pequeño son versicolor. Esto es otra forma de verlo que se llama asertividad, es decir, qué tanto acertó el método en la clasificación. Vamos a ver una cosa. Recordemos que el método K-medias es un método estocástico porque la condición inicial es aleatoria. Muy bien, como la condición inicial es aleatoria, entonces podemos tener variaciones en el resultado final según las condiciones iniciales. Como ya hemos mencionado, el resultado del método K-media es dependiente de los parámetros iniciales. Para ejemplificar esto, vamos a ejecutarlo 30 veces, con 30 semillas diferentes.
para ver si algunos resultados son distintos a otros. Para comparar los resultados usaremos como medida de homogeneidad de los grupos la inercia intraclases, es decir, la inercia total dentro de los grupos. Aquí está una serie de semillas distintas y lo que vamos a hacer es repetir 30 veces. Colocamos una semilla, desde 1 hasta 30 la semilla correspondiente, luego aplicamos el método K-medias, quitando la columna 5 porque no la necesitamos y buscando 3 grupos, y luego vamos a registrar la inercia intragrupos o intraclases. Al ejecutar esa operación graficamos la inercia intraclases de cada una de las corridas y observamos el siguiente resultado. Es muy interesante, observen que básicamente se obtienen dos resultados diferentes. En la mayoría de los casos, un valor cercano a 80 y en algunos casos un valor que supera 140. ¿Cuál de los dos es mejor? Recordemos que estamos midiendo la inercia intraclases y la inercia intraclases que estamos buscando es la que sea mínima. Por tanto, la que da este valor es la más adecuada o la óptima como resultado de clasificación. Observamos dos resultados. Uno de ellos se presenta con mayor frecuencia, 23 veces, y adicionalmente tiene menor inercia intraclases, 78.85. Esta es la razón por la cual podríamos considerarlo el mejor resultado para las condiciones dadas. Así que vemos que las frecuencias son las siguientes. 23 veces se obtuvo 78.8 y 7 veces se obtuvo 142. ¿Cuál es la mejor? Evidentemente 78. Por tanto, vemos que hay un efecto de las condiciones iniciales. Es decir, si nosotros corremos K-media una sola vez, podemos estar cayendo en el error de obtener una distribución de clases o un agrupamiento suboptimal. En vista de que el mejor resultado ocurre también con la mayor frecuencia, el método K-medias incorpora un parámetro adicional que indica el número de veces que queremos que se ejecute el método en una misma llamada. Él automáticamente, al ejecutarlo n veces, va a dar como resultado aquel que haya obtenido una inercia intraclases mínima. Fíjense, vamos a repetir el mismo procedimiento con una sola diferencia. El parámetro que hace esto se llama nStart. Vamos a agregarle nStart igual 10 a la corrida de K-medias. Recordemos que lo corremos 30 veces con las mismas 30 semillas, solamente que ahora con un parámetro adicional llamado nStart igual 10. Esto lo que indica es que a cada corrida de K-medias va a internamente ejecutarse 10 veces y va a obtener como resultado final aquella distribución de grupos que minimice la inercia intraclases. Al ejecutarlo, observen el resultado de las inercias. Solamente se obtuvieron los valores mínimos de inercia, con el cual estamos garantizando que con nStart igual 10, en este caso particular, obtenemos una solución óptima para la distribución de grupos. Bien, entramos en otro tema importantísimo, la selección de variables predictoras. He válido suponer que no todas las variables del conjunto de datos tienen el mismo potencial predictivo. Por esta razón es posible que la selección de variables a utilizar impacte en la calidad del modelo resultante. Para demostrar esta afirmación vamos a generar todas las posibles combinaciones de variables, luego vamos a evaluarlas, vamos a aplicar el método con cada una de las combinaciones posibles y luego vamos a comparar los resultados. ¿Cómo vamos a comparar estos resultados? Bueno, tenemos dos indicadores de calidad. Primero, la precisión global o proporción de predicciones correctas. Esto es una buena medida de calidad, pero depende de que conozcamos el valor de las categorías reales. Esto en la mayoría de las situaciones de la vida real no ocurre. Por otro lado, tenemos también la proporción de la inercia interclases respecto a la inercia total, es decir, la distancia entre los grupos respecto a la inercia total, respecto a las distancias totales. Solo mide la calidad del método respecto a otras corridas, pero con relación al objetivo de clasificación. Dado que el método busca maximizar distancia entre grupos y minimizar distancia dentro de los grupos, a mayor valor de este indicador, mejor se considera el resultado. Fíjense que es una medida de calidad distinta a la inercia intraclases, porque en este caso nos interesa que el valor interclases sea máximo, sea mayor. Entonces, bueno,
vamos a utilizar la función comn, que no es otra cosa que nos genera todas las combinaciones de n en n, de m en n. En este caso, de todos los valores de 1 a 4, quiero las combinaciones de 2 en 2, o las combinaciones de 3 en 3, o las combinaciones de 4 en 4. Esto me da matrices, que luego las vamos a juntar en una lista. Por ejemplo, si queremos ver el resultado de todas las combinaciones de 4 en 3, es este que está aquí. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Son las diferentes combinaciones de 4 valores tomados en 3. Muy bien. Estos valores todos se juntan en una gran lista y luego vamos a utilizarlos para seleccionar las variables en cada corrida y comparar después los resultados. Fíjense que ahora vamos a registrar las inercias interclase y también la precisión global como dos medidas de calidad. Utilizo interclases. ¿Por qué? Porque ambas son mejores en la medida que sean más altas. Quiero una máxima precisión y quiero una heterogeneidad entre grupos lo más grande posible. Bueno, corremos esto 11 veces, tenemos 11 combinaciones posibles y para cada grupo, para cada combinación voy a correr el K-media con las variables seleccionadas. Recordemos que variables es la lista que contiene todas las combinaciones posibles de variables. Entonces vamos, para cada una de las posibles combinaciones, corremos el método K-medias con K igual 3 y en start igual 10. Ya sabemos que si utilizamos en start 10, vamos a obtener con una sola corrida, internamente sabemos que dentro va a ser 10, pero vamos a obtener la distribución óptima de grupos para nuestro conjunto de datos. Este valor, el 10, es una buena recomendación, pero puede variar dependiendo del conjunto de datos. Almacenamos en la inercia interclases el total de betweenness entre la inercia total, y en la precisión global, tal como lo calculamos anteriormente, la suma de la diagonal de la matriz de confusión entre la matriz total. Esto lo hacemos 11 veces para cada conjunto de variables. Si queremos ver cuáles son todas las combinaciones de variables, las tenemos acá. Fíjense cómo la primera combinación son el largo y ancho del sépalo. La segunda es 1 y 3, es decir, largo del sépalo y largo del pétalo. La tercera es 1, 4, la cuarta es 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son todas las posibles combinaciones de 2, 3 y 4 variables. Veamos los gráficos de la precisión global y de la inercia interclases. Es extremadamente interesante lo siguiente. Observen que los dos valores más altos se obtienen en la iteración 6 y en la iteración 10, obteniéndose el más alto en la iteración 6. Aquí está también el 6 y el 10, tanto para la precisión global como para el método de la inercia interclases. En ambos casos, los resultados óptimos se obtuvieron en la iteración número 6. Veamos cuál fue la iteración número 6. La iteración número 6 corresponde con las variables 3 y 4, es decir, largo del pétalo y ancho del pétalo. Esto es extremadamente interesante. Observen que la mejor manera de clasificar los datos, de agrupar los datos de este conjunto de datos, se obtuvo utilizando solamente las variables 3 y 4. Es decir, si prescindimos de las variables 1 y 2, obtenemos una mejor clasificación, obtenemos una mejor agrupación. Es decir, no solamente las condiciones iniciales del método son importantes, también es muy importante seleccionar adecuadamente qué variables utilizar en el método para obtener un mejor resultado final. Por último, la pregunta de cuántos grupos vamos a pedir. Sabemos que son 3 porque a priori sabíamos que había 3 grupos en nuestro conjunto de datos, pero si no supiéramos, ¿cómo obtenemos entonces, cómo decidimos qué cantidad de grupos buscar? Dado que en general no conocemos una categorización previa a los datos, la definición del número correcto de grupos se convierte en un ejercicio de optimización. Uno de los métodos más utilizados para hacer esto es el conocido como codo de Jambú. Esta técnica consiste en evaluar el método para varios valores de K en base a alguna medida de calidad. Por lo general, la medida de calidad más adecuada
es la inercia intraclases o interclases. Es de esperar que a medida que se tome un mayor número de clases, la inercia intraclases disminuirá asintóticamente. La idea es seleccionar el valor de K para el que el descenso de inercia intraclases siga descendiendo, siga siendo significativo. Veamos un ejemplo. Aquí estamos corriendo el método de 30 veces con valores de K diferentes entre 1 y 30. Y luego registramos la inercia intraclases total. Vamos a ver el resultado. Observamos que la inercia intraclases para K igual 1 es esta, luego es esta, luego es esta. Observamos que después de K igual 3 ya no hay una mejora significativa de los datos de la inercia intraclases. Por tanto, pudiéramos considerar K igual 3 como el número óptimo de grupos a buscar. Este es un ejemplo de cómo podemos identificar el número óptimo de grupos. Muchas gracias. Este tutorial fue un poco más largo que de costumbre, que los otros que hemos visto. Sin embargo, abarcamos temas que eran muy importantes, no solamente dentro de lo que es la técnica de búsqueda de conglomerados o de K-medias, sino también en términos generales dentro de lo que son las técnicas de minería de datos, tanto descriptivas como predictivas, porque ya veremos más adelante. En este caso pudimos observar que es extremadamente importante no solamente el análisis exploratorio de los datos para tener una idea de cómo trabajar o abordarlos en los análisis predictivos, sino también vimos cómo la importancia de las condiciones, de los efectos de las condiciones iniciales dentro de los datos, de la selección de las variables apropiadas para poder aplicar un modelo predictivo, porque dependiendo de cómo seleccionamos las variables podemos obtener mejoras en los resultados finales. Esto no solamente es aplicable al mundo de la búsqueda de conglomerados o de las técnicas descriptivas de la minería de datos, sino también aplica a las técnicas predictivas, porque una selección adecuada de los datos en el proceso inicial de preprocesamiento de los mismos es vital o crucial para poder obtener los mejores resultados posibles de nuestras técnicas de modelado. Hasta luego.